Bueno, y ya 6 meses de esta pandemia y de concluir un ciclo escolar a distancia y con miras a regresar a las aulas, ¿cuándo podemos regresar, señor secretario? Pues cuando los especialistas nos señalen que es el momento, si bien no ideal, porque creo que no podemos hablar de una fecha ideal porque los expertos a nivel global estiman que esto puede durar hasta 2 años, los organismos internacionales es lo que marcan, tenemos que mediar y ser prudentes sobre mantener la salud de los niños por el COVID y de los papás y de los profesores, por supuesto, y la salud psicoemocional de los mismos. Lo que sí sabemos es que antes de tomar la decisión se hará un análisis profundo y que ya una vez que se señale que pasamos de la fase 1 a la fase 2, donde se incrementa la presencialidad, por lo menos 15 días antes tendremos padres de familia y profesores para prepararnos. Ana Bárbara, ¿regresaríamos este año? Pues esperaríamos que sí, yo creo que toda la sociedad está esperando eso. Todo depende, como dice el secretario, de que los indicadores de la pandemia se consoliden en una tendencia a la baja. Ya tenemos alrededor de 4 o 5 semanas con un discreto descenso que esperamos que se consolide en las siguientes semanas para dar este siguiente paso, porque sí, como lo comenta el secretario de Educación, ya después de 6 meses de que los niños y niñas no han acudido a las escuelas, pues ya podemos ver algunos riesgos en su salud psicoemocional. Doctor Jaime, ¿estamos en condiciones en materia de salud, o sea, en riesgo de vida o muerte esta situación, como para poder ya regresar? Bueno, de acuerdo a la positividad que se está teniendo en el número de pruebas, diríamos que no, porque la positividad hoy es arriba del 35%, y los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas hablan de que para que exista un retorno seguro debería de estar en 5% la positividad de las pruebas. Esto realmente va a ser un poquito difícil alcanzarlo en los próximos días. Sin embargo, existen muchas variables que habría que analizar en torno a la tasa de contagiosidad de niños. Por ejemplo, se ha estimado que en los niños de 1 a 9 años tienen 50% menos de posibilidades de contagiar. De hecho, es de 8.6 respecto a los de los adultos, que es de 14.7% aproximadamente, menos contagiosidad. Y la otra cosa es el riesgo que existe sí en los jóvenes de entre 9 y 19 años, que esos sí tienen mayores riesgos de contagiosidad, 18.9% por arriba de la población general. Entonces hay muchas variables que esperemos las podamos discutir en torno a lo que ha pasado en otras partes del mundo, a la luz de los datos. Muy bien. Sin embargo, yo quisiera preguntarle al secretario y también complementar con Ana Bárbara esta situación. ¿Estamos preparados? 13,000 planteles escolares, 100,000 maestros capacitados, orientados, y escuelas ya están listas para regresar, porque comentaba Ana Bárbara que se tardarían 2 semanas antes para dar el aviso de regresar. ¿Serían suficientes? ¿Ya estamos preparados para regresar, secretario? A esa semana se agrega todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el 17 de marzo. El 17 de marzo literalmente nos tomó por sorpresa. Tuvimos muy poco tiempo para preparar en los sistemas escolares la reacción y se pudo hacer en 24 horas. Los compañeros docentes fueron capaces de organizarse para dejar los contenidos y ver el medio de comunicación. Hoy evidentemente nos estamos preparando. En la Secretaría siempre hay una buena parte del equipo, entre ellos la mayoría de nuestros compañeros docentes focalizados al día a día, pero también hay un número muy importante de personas pensando en las siguientes fases. Estamos preparados, nos seguimos preparando. Esos 15 días son fundamentales previo al arranque de actividades con mayor presencialidad, porque los destinamos a, digamos, a entregar esos elementos de capacitación. Pero la capacitación, los protocolos, los documentos, como bien refiere Rocío, se han hecho por especialistas. O sea, ya están preparados para... Si podríamos regresar a mediados de octubre, tendríamos 2 semanas prácticamente. ¿Ya están preparados para...? Es un hecho que estamos listos porque cada semana se analiza la situación.
Cuando se determine que ya hay las condiciones, tendremos otras 2 semanas, por lo tanto no regresaremos antes de 3, pero de ahí en adelante puede ser en cualquier momento, por eso tenemos que estar preparados. Bien, si bien estamos preparados para ese regreso cuando las autoridades de salud no lo indiquen, sabemos que muchos padres de familia, ahora con la encuesta que comenzó hace un par de días y que ha sido sorprendente la cantidad de padres de familia que han contestado, y ahorita llevamos alrededor de 80,000 respuestas. ¿Y cómo va? ¿La mitad que sí, la mitad que no? ¿Cómo va? Muy interesante. La mayoría de los padres de familia están dispuestos a regresar, estamos hablando de un 60%. De los encuestados, sí. El 32% dicen que no se sienten cómodos hasta que haya una vacuna. Lo que significa que las otras 2/3 partes se sienten cómodos, la mitad de ellos, hasta que haya protocolos efectivos, 2, hasta que haya una disminución de los contagios. Bien. Es muy importante aquí decir, Rocío, esta es una encuesta que no se hizo para tomar la decisión. Esta es una encuesta que nosotros hicimos en educación para poder entender la mejor manera de proceder en la fase 2. ¿Se no va a tomar en cuenta la encuesta? Sí se toma en cuenta, pero lo que determina, sobre todo la fecha, es evidentemente una decisión técnica. Bien. De 30 preguntas que nosotros estamos haciendo, solo una hace alusión a este cuestionamiento. El resto habla sobre cómo están viviendo hoy por hoy las familias la fase 1, cómo se sienten los hijos en esta fase 1 y qué esperan para la fase 2. Y en Jalisco ya estamos con esa cultura del cuidado y de protección que usted menciona, Ana Bárbara, como para poder regresar. Nos dice aquí el doctor Jaime que él considera que en estos momentos pues la situación de salud en Jalisco pues no podría ser el regreso, ¿verdad? ¿O solo? Es que de acuerdo, a ver, este es un tema muy debatido. Así es, ¿sí? Así es. O sea, hay temas debatidos, hay países en el mundo que a pesar del incremento en el número de casos nunca cerraron las escuelas. Suecia. No vamos a medir en el número de casos ni el de contagios para regresar, ¿no lo vamos a medir así? Va a ser multifactorial. Yo diría es un equilibrio, Rocío, Bien. porque no vamos a tener los indicadores ideales para poder regresar. Regresar. Entonces tendremos que aprender a convivir con este riesgo y es muy importante a la pregunta que me hacías. Creo que la mayor parte de la población ha asumido las nuevas reglas de sanidad muy bien, pero efectivamente hay una parte que no lo ha hecho y insistir en que lo tienen que hacer. Y lo decía una de tus televidentes hace un momento. Vemos que sí hay niños en las plazas, en las calles, en los centros comerciales. Entonces, incluso, Rocío, hay niños que pasan solitos el día en su casa o en la calle y que están corriendo un mayor riesgo ahí que si estuvieran en un ambiente controlado como el de una escuela. ¿Quién va a vigilar en los planteles? ¿Va a vigilar las autoridades del Estado? ¿Va a ser su propia escuela? ¿Va a vigilar la Secretaría? ¿O quién va a capacitar ahora a los maestros? Esa es la pregunta que están haciendo aquí. Mira, yo ahí diría, Rocío, que nuestro sistema educativo tiene mucha experiencia en supervisar. De hecho, es la función que hace desde el maestro, desde los directores, más de 1,000 supervisores que existen en el sistema que tanto atienden las escuelas públicas como privadas, más de 80 jefes de sector. Tenemos toda una estructura que vigila diversos aspectos de la vida ordinaria en las escuelas. La salud hoy será prioridad. Y sin duda, si incluso nuestros propios alumnos o nuestros propios hijos se convierten en guardianes de las buenas prácticas, creo que vamos a estar en buena condición. Y yo le preguntaría a general, a los panelistas, ¿regresamos en estos momentos? Bueno, ¿regresamos en 2 semanas a clases? ¿Estamos en condiciones, sí o no? Que me contesten, secretario. Bueno, en cuestión educativa, sí, en cuestión de capacitación estamos en ese proceso, decíamos es un proceso permanente, pero qué mejor que los especialistas para determinar cuándo el riesgo se minimiza. ¿Sí o no? Pero entonces sí, secretario, sí, ya estamos en condiciones en 2 semanas. Bien. Mi respuesta iría en el sentido de, ¿el niño tiene ya la necesidad de regresar? Sí. En estos momentos, de acuerdo a lo que ustedes como pedagogos han estado estudiando. Tiene ya la necesidad. De acuerdo a los indicadores que actualmente tenemos, la respuesta sería no, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Ahorita, con los indicadores de ahorita. Con los indicadores de ahorita y en 2 semanas. Es que esto es muy debatible porque en 2 semanas no sabemos qué va a pasar. Ayer presentaban pequeños rebrotes en algunas partes del país, pequeños incrementos.
Sin embargo, con las estrategias y los protocolos, en los próximos días se tendría que valorar este regreso. Está interesante porque, bueno, también aquí dentro de la mesa de debate hay quienes están poniendo sus cuestionamientos, un positivo y un negativo. Yo te diría, y aunado al tema de que los niños ya están en una condición de salud mental para regresar, yo te diría que también los padres, siempre y cuando sigamos con estas recomendaciones que hemos planteado el día de hoy, Sí. ¿sí? Porque es necesario, ¿sí?, también para los papás el sentirse cómodos, ¿sí?, en que sus hijos estén regresando a la normalidad para que ellos también puedan regresar a la normalidad. Bárbara. Bueno, Rocío, mira, a mí me toca equilibrar entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Y hemos sido muy precavidos. Creo que el Estado de Jalisco ha sido de los más precavidos. Y en este momento lo que yo te podría decir, viendo cómo ha evolucionado la pandemia y viendo también cómo ha evolucionado este tema de la salud mental de los niños, yo te diría que es urgente que los niños regresen, con los cuidados pertinentes, con las previsiones pertinentes, que por eso no hemos dado una fecha, pero yo lo que te diría, Rocío, es que sí, ya toda la sociedad debemos de prepararnos para que este regreso suceda pronto. Bien, pues y bueno, esperaremos en otras mesas de trabajo también y también aquí de debate ya dar una fecha, Ana Bárbara, de cuándo ya regresamos en Jalisco a clases, secretario. Muy bien, estaremos preparados. Muchas gracias.